4 de la tarde, 22 minutos, volvemos a la torre de tribunales, específicamente al juzgado B de mayor riesgo, en donde continúa la audiencia de primera declaración y donde continúa Claudia Méndez refutando las escuchas presentadas por el Ministerio Público y la CICIG. Escuchemos. Tal cual es, porque yo no tengo aquí ningún interés en absolutamente a nadie, porque son circunstancias que se dan en el quehacer diario y esas llamadas tienen que también estar vaciadas y transcritas. Con eso yo puedo evidenciar que ni recibí instrucción ilegal y que por otro lado, cómo es que tergiversan que uno mira determinados asuntos en la SAT que al final tampoco es de mi competencia. Y no me importó contestar aún de esa manera ni a la figura o al mandatario o a la figura pública más importante del país, porque lo que es y lo que no es, no es. Claro, con la cortesía que se merece, porque estaba muy segura a quién me dirigía, pero el contexto de la llamada está. Entonces, volviendo a la llamada y al comentario del superintendente en su queja, pues la verdad, con tanta pena, a mí lo que me puede pasar en la cabeza después de oírlo tanto a él, que es su lamento, así como que desahóguese, porque a mí también me pasa lo mismo y a veces no me dejan desahogarme, pero sí, obviamente manifiesta una preocupación de todo el tormento que tiene la administración tributaria. Luego, pues en el resto de la conversación, para no ahondar mucho, pero para que quede claro, el problema de esa caída del sistema informático que se solventa a través de ese procedimiento alterno, él es muy claro al entender, y digo él, el licenciado Muñoz, en que debe sacarse una autorización del departamento informático, que no se le va a cobrar servicio extraordinario al usuario, que va a hablar con su intendente de asuntos jurídicos para estar fundamentado y tirar la orden. ¿Eso qué quiere decir? Si ahorita la jornada acaba a las 4 de la tarde y el sistema informático se cae y hay que despachar mercancía hasta las 7 de la noche, se incurren en varios gastos. Uno, que se le da salario extraordinario al trabajador, pero el importador, el usuario de la aduana, tiene que pagar servicio extraordinario. Y ahí venían las quejas de los sectores empresariales, y con toda justa razón. ¿Por qué el importador iba a ser objeto de un pago por deficiencia del sistema informático de SAT? Ahí es cuando yo le dije, sí, se va a operar con el procedimiento alterno, pero no le vayan a estar cobrando más al usuario, porque ¿qué culpa tiene el usuario de su deficiencia? Saque una autorización o tenga la recomendación de su jurídico para no cobrar el servicio extraordinario. Y pueden constatar con información requerida a cualquiera de las aduanas para el 30 de octubre si efectivamente se cobró o no servicio extraordinario. Y la respuesta va a ser que no se cobró. Esa fue como el aliciente que como intendente de aduanas traté de darle a los usuarios para no recibir aquella cantidad de quejas, porque eran hasta colas de más de 40 contenedores en Tecumumán con producto perecedero esperando ser objeto de revisión, sin poder salir. A eso es lo que se refiere esa llamada telefónica. Como repito, es tan importante porque en ningún momento yo me estaba refiriendo al Ricky que hacen mención de la estructura criminal, sino al gerente de informática de la SAT, que está ahí y que si quiere sacarse más elemento de convicción, pueden pedir los desplegados telefónicos, que ahí lo van a confirmar, porque yo sí tuve una confrontación telefónica muy seria con el gerente de informática y lo hice totalmente responsable de lo que podía estar sucediendo en aduanas, porque ya estaba colapsada del mismo problema. Para mí era importante que usted lo supiera, señor juez, y no es solo mi palabra, están ahí los documentos. A eso se refiere la conversación de Ricky y a eso se refiere el procedimiento alterno.
En la página 27 viene la sección 642. A esta yo ya me hice referencia cuando el licenciado Carlos Muñoz viene y dice, porque yo a la pobre Claudia la tuve aquí sentada y está preocupada. Yo ya me refería a eso y pues así escuetamente yo hice referencia que en el peor de los casos que quieran inferir que fuera yo sentada muchas veces, preocupada casi que toda la vida, y entiendo el hecho de que si se quisiera inferir que fuera mi persona, claramente preocupaciones siempre tuve y conversaciones con el superintendente, lógico y normal porque es mi jefe inmediato superior. Tal vez aquí lo importante es cuando dice la descripción de la llamada por parte del reporte. La sesión anterior denota en principio la relación entre Juan Carlos Monzón Rojas, líder operativo de la organización criminal, y Carlos Muñoz, quien era superintendente de la SAT, así como la coordinación de temas en común entre ambos. Resalta que en el audio la preocupación tanto de Carlos Muñoz como de Claudia Méndez por los cambios del lado externo, haciendo referencia a los cambios en la estructura externa. La peor confusión, creo yo, que se pudo haber hecho del análisis, señor juez, y hoy sí, por una simple lógica. De aquí hacia atrás en toda la investigación, que no es el informe que emiten para tener una medida de coerción en mi contra es de fecha 10 de septiembre. O sea, hace unos días atrás. Pero la investigación tiene casi un año, porque intervinieron teléfonos en marzo de 2014, para marzo de 2015 un año, para septiembre año 5 meses. No puede quedar duda que años 5 meses atrás no existe una sola llamada, documento, fotografía o cualquier otra cosa en donde yo maneje una estructura externa. Y este es el peor error que tiene el informe, porque dice, como los cambios, la preocupación de Carlos Muñoz y de Claudia Méndez, haciendo referencia a los cambios en la estructura externa. Y ellos han sido claros en decir cuál es la estructura interna, que es toda la gente interna de SAT, y la estructura externa, toda aquella gente ajena a la SAT. ¿Y en qué incido yo? ¿En qué personas ajenas a la SAT entran, salen o no salen? Si ya ha sido evidente que yo no he tenido ese famoso rol de participación ni de conocimiento pleno para colocar personal en las aduanas. Si no tenía para el personal de las aduanas, mucho menos para saber quiénes eran los miembros de esa estructura externa. Porque así dice el informe, cambios en la estructura externa. Entonces, nuevamente la interpretación que yo veo que hacen acá, en verdad, es errónea. Porque no tiene ningún sustento con nada, señor juez. Y abajo dice, en el tercer párrafo, se evidencia también que a lo interno de la organización criminal, Juan Carlos Monzón Rojas era el superior jerárquico directamente de Carlos Muñoz y por medio de éste le transmitía instrucciones a Claudia Méndez. Bueno, ¿qué es lo que pretende decir este párrafo? Yo no me voy a meter a analizar si quién es superior jerárquico de la estructura porque no es mi función, no me consta como para hacerlo, pero si tengo que analizar lo que dice acá. Aquí están diciendo que de quien yo recibo instrucciones es del licenciado Carlos Muñoz. Pero aquí hay dos cosas bien importantes. Claro que Carlos Muñoz tenía que darme instrucciones porque es mi jefe inmediato superior.
Pero si quiere asumirse que las instrucciones que se me daban eran ilegales, de aquí de septiembre para atrás, años, 5 meses atrás de investigación, tampoco tienen ni llamada, ni documento, ni nada donde Carlos Muñoz me esté dando una instrucción ilegal. Y aquí tampoco es que yo quiera favorecer a alguien, porque mi intención para con las demás personas no es nada. No, por feo que se oiga, no me interesa. Pero yo estoy para decir la verdad. Y a mí el licenciado Muñoz nunca me dio una instrucción ilegal. Es más, tengo una anécdota que en su momento yo la tomé como un sabio consejo y hoy ya no sé qué es. Me dijo: Claudita, ponga atención en todo lo que firma, no se vaya a meter a cosas, mire que después se pagan las consecuencias. Ya ve que con los años, encunetada para la gente. Cuando me lo dijo, yo dije: este señor es buena persona, me da sabios consejos, qué bueno es eso. Yo ahorita cuando digo encunetada para la gente, discúlpeme señor juez, pero yo, con lo que me está sucediendo en mi vida, yo ya desconfío de todo lo que se me dijo y lo que seguramente está por decirse. Pero yo no recibía instrucciones ilícitas o ilegales, porque creo que si así hubiese sido, renuncio antes de meterme a problemas, porque sé las consecuencias de esos problemas. Y desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque tal vez se quisiera oír lo contrario, tampoco recibí una instrucción así de cualquier otra persona. Pero es que es obvio, no necesitaban de mi persona para hacer lo que seguramente estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque vuelvo a la respuesta cuando la gente me ha preguntado: pero ¿y entonces por qué estabas ahí? Que salía barata, alguien tenía que hacer el trabajo, que era de verdad el trabajo, porque sabía que no iba a manejar otro tipo de estructura y que dinero para no reportarlo era algo que de mí sabían que no podían esperar. Y lo digo con suma tristeza, porque eso va con cualquier reconocimiento o mérito de lo que yo pude haber hecho, porque a mí mi trabajo sí me costó. Entonces, ni el licenciado Muñoz lo hizo como para que lo diga a tal extremo, ni tampoco me sirvió de intermediario con respecto a la otra persona. Porque fácil es decir o querer dejar en el ambiente que esa otra persona, entiéndase el señor Juan Carlos Monzón Rojas, enviaba instrucciones ilegales. Fácil es decirlo, porque saben que es persona de mi conocimiento y no trabajé en la CONACO. Como fácil de mi conocimiento han sido los ministros, secretarios ejecutivos de otros lados. Entonces, como hay relación de trabajo, seguramente sí, porque ellos eran amigos. No, aquí no hay amistad, hay relación de trabajo. Claro que se comparte de una forma constante porque era el trabajo permanente que yo tenía, pero ni una ni otra circunstancia. Si fuera diferente, yo sí hubiese incurrido en una acción ilícita, pero de este informe de septiembre, años 5 meses atrás, no hay nada que lo respalde. En la página 28, en la sesión 2020, se hace nuevamente argumentación a que si la intendente va a renunciar, otra vez, si la intendente va a renunciar. Y ahí es donde yo comentaba en la mañana la posible confusión de que es justamente en el mes de noviembre, cuando yo soy intervenida quirúrgicamente, la gente no sabe por qué no estoy en mi lugar de trabajo y que hay una interina que puede hacerle creer a ellos que va a llegar otra persona, pero que no se debe a ningún tipo de renuncia. Fuera de eso, desconozco quién es Carla, quién es Roberto, porque no da mayores detalles,
como para saber si se están refiriendo a personal de la administración tributaria o personas ajenas a esto. En la interpretación del informe, dice, la sesión anterior se mencionó que la intendente era una pieza clave en la organización criminal, cuestión que resulta obvia al comprender que luego del superintendente corresponde a la Intendencia de Aduanas, en la persona de la intendente, en este caso de la señora Claudia Méndez, administrar el sistema aduanero de la República y ejercer funciones de control. Pero es que eso no es lógica, eso ya es un hecho notorio y no lo dice la ley orgánica de la SAT. ¿Quién es el superintendente? ¿Quién es el intendente? Y en materia aduanera, ¿en quién delega? La interpretación, considero que ahí incluso está de más. Sí, eso ya lo dice la ley, pero no por el comentario de algunas personas van a decir, entonces sí es pieza clave. Claro que el puesto es un puesto clave, pero para operar como lo manda la ley. Pero las funciones ya están delimitadas y por supuesto arriba del intendente está el mismo superintendente. Aparte dicen, su participación en una organización criminal que realizaba las actividades que realizaba la línea era estratégicamente necesaria para que cumpliera los fines de la organización. Y yo me pregunto, para que realizara las actividades y que mi función era estratégica. Entonces, lo mismo que decía al principio, el rol de participación. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo? ¿Bajo qué circunstancias? ¿En qué circunstancias de tiempo, modo y lugar yo ejercí esas actividades estratégicas para cumplir a la resolución criminal de una organización? ¿Cómo? ¿Cómo me lo documentan, señor juez? Y lejos de eso, me meto a hacer yo otras cosas, poniendo en riesgo a otras personas que si se llegan a establecer de cómo teníamos las comunicaciones con los investigadores, que yo le pido a Dios que no suceda, porque yo no me quiero llevar en la conciencia de la vida de 3, 4 personas más. No tiene lógica que mis actividades sean diferentes a mis acciones. Escribirlo es bien fácil, pero omitir aquello que en la realidad pasó, también creo que es bien complicado y comprometedor para mí. Con respecto a la sesión 1117, de fecha 19 de noviembre del año 2014, donde se da una conversación entre una persona, Roberto, que desconozco quién es, y el licenciado Carlos Muñoz, sobre unas situaciones que se dieron en la embajada e incluso algunas formas en las que indican cómo se refieren hacia mi persona. Solo quiero hacer énfasis en 2 cosas. Que no se malinterprete a qué se está refiriendo el cobro de camiones en Belice, porque ese es un procedimiento de control de la admisión temporal de contenedores del territorio beliceño hacia Guatemala, cuando pasan más del plazo regulado para permanecer en territorio guatemalteco. Y la administración tributaria, como querellante adhesivo, puede aportar ese procedimiento. Aquí no se está hablando nunca de ningún cobro ilegal, por si en el ambiente existiera este tipo de situación, de interpretación. Pero lejos de eso, hay una conversación en donde el señor Carlos le dice al señor Roberto: Carlos Raúl, hombre, si la vez pasada le dio su bienvenida a Claudita allí, la abrazó y bueno, dice otras cosas. Decirle a Carlos Raúl que la primera línea en aduana es Claudita, que la llame, hombre, que le diga qué es lo que está pasando realmente, porque yo lo que hago es copiarle a ella. En otras palabras, a mí no me digan el problema, mejor llamen a Claudia, porque yo solo le doy el copy-paste, porque yo no soluciono el problema.
para eso está uno, para solucionar el problema, porque se delega la función. Eso no lo voy a discutir. Pero, ¿dónde denoto yo la mala fe? Que como en la conversación dice, la primera línea en aduanas es Claudita, vengan y quieran hacer una interpretación de que entonces, por ser yo esa primera persona en responder en aduanas, ha dicho de boca del licenciado Muñoz, la primera línea, si ya era un término común para ellos, eso yo no sé. Pero es lógico que soy la primera en responder ante una problemática planteada. Y es lógico que él en la delegación de sus funciones diga, a mí no me estén planteando esas quejas, y que ella misma se las resuelva. Y si aquí surge una duda de eso, yo pido en todo caso que llamen a declarar al ministro de Relaciones Exteriores y que confirme si efectivamente hubo un problema diplomático con Canadá en la revisión de un equipaje diplomático y si efectivamente existe un procedimiento para revisión de admisión de temporal de contenedores entre Belice y Guatemala para aclarar el contexto de la situación. Pero que una persona diga que yo soy la primera en responder en los problemas de aduana no puede ser suficiente para hacer entender, ella es la primera, ella la que responde para lo bueno como para lo malo, porque son dos cosas diferentes en donde tampoco tiene documentos, fotos u otras circunstancias para decir que yo soy la primera en esa línea, pero ya en la línea de lo que es la estructura criminal. Es decir, son dos cosas totalmente diferentes. La llamada 753, muy importante hacia mi persona. Ahí habla el otro Ricky que coincide con el gerente de informática, solo que este es Roberto Ramírez, que le dicen Ricky. El otro es Ricky porque se llama Ricky. Con Francisco Javier Ortiz. Y al final, Ricky dice, el árabe dijo que le daba a la señora Claudia 150 semanal. Ese fue el éxito de él. No se lo daba personalmente a ella. No que se lo llevaba Maynor Pineda, el enanito que trabaja con Osama, ¿se acuerdan? Se lo llevaba a un punto donde ella puso 150 semanales. Me dijo el árabe dijo. Era cuando yo preguntaba, ¿quién pudo haber hecho eso y que haberse quedado entre esos y haber sido aquello que dicen ladrón que roba a ladrón? Con esto, yo tengo que asumir que es la persona a quien dice, el árabe dijo que él le daba. Porque yo con el famoso árabe, dónde, cuándo y cómo, y de forma semanal. De forma semanal. Eso es lo que a mí me preocupa. Y es que aquí, por ejemplo, dice, y en el lugar a donde ella puso, yo ya dije, ¿a dónde a mí me pueden buscar o llevar, o querer, pretender vincular? Es que no tengo mucho. O es la Intendencia de Aduanas, mi lugar de trabajo, o es mi casa, o es mi domicilio fiscal, ¿o qué? Porque ahí es la parte que no entiendo. Ahora, esto lo voy a relacionar incluso con otro extremo más adelante, porque yo lo que creo aquí es que puedo estar frente a una estrategia. Puedo estar ante una estrategia para quitarle responsabilidad a otra fémina por los términos que han querido usar y que me han querido dar, para que yo responda como la señora o cualquier otro tipo de cosas. Y me preocupa que, sorprendiéndose en mi buena fe, hayan hecho cualquier tipo de circunstancias, como las que sí más adelante yo voy a explicar,
que me hicieron conocer a determinadas personas y platicar sobre las situaciones de aduana, pero que también se pueden comprobar si se piden ciertos elementos de investigación. Entonces, y aún así esas circunstancias no se dieran, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Por eso yo le digo, yo renuncio a cualquier derecho que me pueda favorecer para saber sobre mis economías. Practíquenme una auditoría para que sepan si realmente yo he vivido de una forma mejor, con un ingreso tan grande como el que se quiere hacer mención acá. Y porque uno dijo, no lo prueba. Y me anticipo a decirlo. Aquí cualquiera puede venir a declarar cualquier cosa por salvar su propio pellejo. Cualquiera puede venirlo a decir, porque creo que las situaciones son complicadas. Pero no hace falta descubrir mucho, que pueden declarar cualquier cosa y saber que sorprenden al sistema de justicia, porque tenemos el antecedente del caso Moreno. ¿Quién fue el testigo protegido? ¿Qué fue lo que dijo? Y de todas maneras, el modus operandi continuó y se hace alusión a un montón de personas en ese expediente de aquel entonces que tienen relación con personas actualmente en este proceso. Entonces, un testigo protegido aquí puede venir a decir, como dicen los chapines, a dar misa, señor juez. Y esa es la parte que a mí me aterra, porque sí hay personas que fueron de mi conocimiento, pero yo voy a explicar bajo qué circunstancias, que esas son cosas totalmente diferentes. Pero en este extremo en específico, ¿dónde está ese dinero? Bueno. Incluso todavía la escucha telefónica dice Javier contesta, pero a mí también me metió operativos ella. Es pura casaca, ese viejo es de lo más hipócrita que hay vos, es pura casaca. Como quien dice, ese señor que anda diciendo cosas es bien mentiroso, porque a mí también me ha dicho mentiras. Como quien dice, entonces ¿es cierto lo que le dijo ese árabe o no es cierto? Ahí es donde yo me quedo con la duda, porque ellos mismos ponen entredicho a la llamada telefónica. Y al final, y lo resaltan ustedes en negrilla. Ricky contesta, no, yo no le creo. Lo único que imagínense, primero nos dice que le daba 150 semanal. De ahí nos sale con la casaca de que ella es cuadrada. No es interpretación mía. Las mismas personas lo están diciendo. ¿Será que es cierto? Porque nos dice solo mentiras. Primero nos dice que le daba 150 semanal. Es que ni siquiera mensual, es semanal. Pero después nos sale con que es bien cuadrada. ¿A qué se refiere con cuadrada si se está refiriendo a mí? A que no hay modo que se le entre a la señora, a la mujer, a la fémina, ¿a quién se están refiriendo? Pero si es a mí, se están refiriendo a cuadrada, ¿a qué? Ellos están haciendo ver ahí que como que no le creen, y nos están mintiendo, porque a veces nos dice que sí y a veces nos dice que no. Y esa es la duda que a mí me surge. Y al final, en la conclusión, pues dice el informe, tenían conocimiento que uno de los jefes operativos, el señor Osama Aranqui, para el éxito de su operación, entregaba a Claudia Méndez 150 semanal. Entonces yo tengo que tener reuniones semanales, porque dice semanal, reuniones semanales. Reuniones semanales. ¿Dónde están las reuniones semanales? Y que tiene que ser entre este señor, Osama Aranqui, y mi persona. Pero reuniones semanales.
dónde, cuándo y cómo. Fíjense que el tiempo ha transcurrido y la verdad es que ya van a ser las 17. Voy a terminar. ¿Perdón? Ya voy a terminar. ¿De qué tiempo estamos hablando? Sí, o sea, este documento ya lo... Sí, que yo voy a terminar y creo que viene la parte más relevante porque para mí es importante aclarar unos temas, señor juez, que es toda la situación que circunscribe al señor Salvador Estuardo González Álvarez alias X. Claro, o sea, eso es lo más importante de lo que falta. Todo ha sido importante, por supuesto, pero de lo que falta, eso es lo que considero que se va a resaltar. ¿De qué tiempo le estamos llevando? No le estoy limitando su derecho, porque... Unos 30 minutos voy a tratar de dar la información lo más rápido. Estamos presentando una transmisión especial desde el Juzgado B, Mayor Riesgo, con audiencia de la primera declaración de la exintendente de aduanas, Claudia Méndez. Computador, son lo que dice el Ministerio Público, en donde empiezan a mencionarse asociación entre esta persona y la mía. ¿Qué es importante mencionar acá previo a esto? Y hay dos que son bien importantes. En la administración tributaria, todos los viernes de 8 a 9 o a 9:30 de la mañana, se realiza un comité de comunicación social que de hecho se encuentra regulado en la ley orgánica de la SAT. Es un comité que está regulado en la ley orgánica de la SAT. Y en ese sentido, la mesa se conformaba por el superintendente que la preside, los intendentes, el gerente de planificación, el gerente de comunicación social y a esas el gerente de cultura tributaria también, subgerente de cultura tributaria, e incluso otros asesores de medios, contratados o no, eso yo no lo sé, pero lo pueden verificar en la administración tributaria. Y dentro de estos, incluso figura una persona de Canal 3, es un presentador de Canal 3. Llegué incluso a recibir capacitaciones de personas que trabajan para Guatevisión, e incluso personas que manejaban medios de comunicación para sectores empresariales. En ese comité se tocaban temas de cómo abordar la problemática que surge con los medios de comunicación, de cómo pautar temas de interés con los medios de comunicación o cualquier otra circunstancia que valdría la pena para mejorar esa percepción de mejora que se estuviera haciendo en la SAT. Y resulta ser que dentro de esos comités, el mismo superintendente Carlos Muñoz nos hizo ver que íbamos a tener un mejor control de medios y que incluso con siglo XXI íbamos a tener la oportunidad de poder trabajar la famosa mesa de discusión de siglo XXI. Hasta ahí todo está bien. Estas reuniones eran todos los viernes. En su momento yo conozco al señor Estuardo González, que yo de hecho le decía don Estuardo, porque me comentó que estaba estudiando Derecho en la universidad, no recuerdo bien si en la Mariano Nogal, porque incluso cuando llegaba a la intendencia, porque sí llegaba a la intendencia, saludaba a la gente que estaba ahí porque eran sus compañeros de trabajo.
Bueno, el superintendente nos dijo que cuando fuéramos a la mesa del siglo XXI tendríamos que abordar temas específicos. Pero fue claro que en el caso de aduanas, los temas, yo tenía que conformar bien mis temas porque era demasiada información. Y me dijo, mire Claudita, porque así me decía el licenciado Unión, mire Claudita, dele toda la información que sea necesaria para que miren sus planes de modernización, que miren sus problemas diarios de aduanas, todo lo que usted quiera. La cosa es que se levante la imagen. Ok. Y así es como yo empiezo a relacionarme con don Estuardo. Don Estuardo, obviamente, nunca consideré que fuera un periodista, sino un directivo de la mesa del siglo XXI, que de hecho, cuando a mí me mandaron una fotografía, y aquí es donde yo me empiezo a preocupar, una fotografía preguntándome por la persona, la misma que sí, yo le dije, sí, esta persona ha venido acá, se llama fulano tal, si lo conozco, y se va la información. Fácil hubiera sido para mí decir no, porque al final, siendo yo miembro de una estructura, mejor oculto todo lo que sea de información y no doy incluso los perfiles laborales de muchas de las personas que hoy se encuentran detenidas. Entonces vengo y ahí se quedan ellos con esa información porque sí se les trasladó. Con el investigador, en este caso fue con el investigador Mauricio Avellano. ¿Qué platicábamos nosotros? Recuerdo yo porque era demasiado. ¿En qué iba a consistir mi POA, que es el Plan Operativo Anual de la Intendencia de Aduanas? Pero ese POA no es secreto, porque se cuelga en el portal, lo sabe la Contraloría y los medios pueden accesar a esa información. Claro, en una forma mucho más detallada se le explicaba para demostrarle hacia dónde iba a ir mi estrategia de trabajo. Se platicó también con la persona de los temas, por decirle, del plan de modernización de aduanas, que también en una conferencia de prensa yo lo hice saber. Ahí tocamos temas de escáneres que íbamos a hacer con cumplimiento de la Ley Nacional de Aduanas para marchamo electrónico, cómo estábamos con el circuito cerrado de televisión. Le platiqué temas de recursos humanos, sobre cuál iba a ser el sentido de mi política de rotación de recursos humanos que yo tuve a bien entregarle por la mañana. Le comenté también sobre mis problemas, porque siempre la gente hace la pregunta, mire, si tanto problema de recursos humanos, ¿por qué no lo despiden? Tenemos un problema de sindicato y de emplazamiento con la administración tributaria. Y empiezo a comentarle todas esas circunstancias, por supuesto, no en una sentadita, porque yo tampoco disponía de mucho tiempo para estar dando toda esa información, que aunque era importante a mí levantar la percepción de la institución, pues tampoco podía dedicar mucho tiempo. Pero le hice ver incluso los problemas que yo tenía en el Ministerio de Trabajo, porque en algún momento pasó por mi mente que la información llevaría a hacer algún proceso de investigación como los que salían en el periódico. Le dije, de repente el análisis pues no de reporteros, sino no sé cómo le llaman en los medios de comunicación, dije, con la información pueden sacar más y sacar información a la opinión pública donde nos hagan ver cómo los emplazamientos, los sindicatos, las limitantes de presupuesto afectan para la mejora, pero que se están desarrollando esos proyectos. ¿Llegó a la Intendencia de Aduanas? Sí. Y es más, lo pueden pedir hasta con las cámaras de aduanas, con puerta abierta, platicando con la persona. Mi secretaria, la que llevaba las agendas de las personas que yo tenía que recibir. Y digo esto porque en algunas oportunidades, incluso cuando yo subía al despacho superior, ahí se programaban esas reuniones para las discusiones de los temas que se estaban trasladando al siglo XXI. No todo fue en mi oficina, pero hasta ahí, señor juez, no hubo ninguna ilegalidad de información.
algo que no entendían, pero ahora yo ya voy entendiendo el por qué querer obtener esa información, era que siempre querían saber que cuáles eran los problemas entre recursos humanos y aduanas, porque yo me quejaba de los accesos informáticos dobles que tenían las personas, de las plazas fantasmas y de todo lo que yo he hecho alusión, y le explicaba de los problemas que tenía incluso con la Contraloría General de Cuentas. Y con la Contraloría General de Cuentas también me manifestó que trabajaba a nivel de comunicación social, no solo con la SAT, sino con la Contraloría y con otras instituciones del gobierno. Incluso en el desarrollo de esas pláticas que teníamos, sí me hizo mención de que prácticamente trabajaba para el gobierno. Incluso en algunas me decía, ¿y cómo está? Mire, le mandaron saludos, así que es que me acabo de encontrar a Monzón y le mandó saludos. Muchas gracias. Para mí, algo de lo más normal. Entonces, eso originó que muchas veces nuestro traslado de información fue casi, para mí era casi que mi paño de lágrimas, porque yo quería que eso saliera a la luz de mis problemas con el recurso humano, porque ahí era donde yo más problema tenía. Pero resulta que nunca que se da la mesa del siglo XXI, y los medios pueden ser testigos perfectos de lo que voy a decir ahorita. Hubo un tiempo en la administración tributaria que el único que daba declaraciones en SAT era el licenciado Omar Franco. Y eso generó pues que se desgastara el por qué el licenciado Muñoz no daba plática, no daba conferencias. Y en ese entonces yo no sé qué ocurrió entre ambos licenciados, Muñoz y Omar, porque el licenciado Muñoz nos instruyó en esas reuniones de los viernes de comité que ya no saliéramos dando declaraciones que él las iba a dar. La verdad, para mí fue una suerte, porque siempre he tenido un poco de recelo a esto de los medios de comunicación. En eso se da el cambio de superintendente. Es que ese es el análisis también que yo veo después de todo lo que conozco. La mesa, la discusión nunca se dio. O sea, yo trasladé información por mucho tiempo y nunca salió mi reportaje. Pero en ese ínterin confirmo que si era del siglo XXI y trabajaba para el gobierno el señor Estuardo González, porque hay una publicación de 2 páginas en donde aparece una fotografía grande donde el señor González le está dando la mano al señor presidente. Me imagino que esa publicación la tiene que tener el Ministerio Público. Entonces cuando yo miro eso dije, sí trabaja, está dándole cobertura a todo, a ver cuándo saca lo mío. Resulta que cuando se da el cambio de superintendente, quien sí nos llevó a la mesa de discusión del siglo XXI fue el licenciado Omar Franco, y fue a los escasos días de haber tomado posesión. Y efectivamente vi que en la mesa del siglo XXI lo sientan a uno y se sientan alrededor de 6 personas o más. Seguramente algunos de ellos estén acá, no sé si aquí está el siglo XXI, y ellos son los que le hacen preguntas. La dinámica aquí, ¿cómo terminó diferenciándose? Que yo creí que iba a ir sola y por eso explicaba tanto, para que esta persona le trasladara a esas otras personas y le hicieran a uno la entrevista. Cuando en realidad paramos yendo todos los intendentes, el gerente de planificación, y ahí nos hicieron todas las preguntas. Aunque en realidad en mi tema no fue tan profundo como yo creí que iba a ser. Relación y comunicación con el señor Estuardo González, sí, definitivamente. Yo no vengo aquí a negar absolutamente nada, pero estoy dando el contexto de cómo eso se realizó, de cómo me comentaba que conocía a las personas y qué era lo que hacía. Eso es una cosa. Algo que también es bien importante es que cuando muchas veces yo me encontraba a la persona en la administración tributaria, no necesariamente para tener una reunión conmigo, y siempre me pasaba saludando. La verdad, el señor fue pues muy correcto, le vamos a decir, hacia mi persona. Incluso en algunas oportunidades, como yo lo atendía en mi oficina y con la puerta abierta, escuchaba cuestiones de asuntos personales míos y me empezaba a comentar que de su familia, que tenía estos problemas, y que incluso
Y yo en alguna oportunidad me escuchó discutiendo, y lo digo porque son cosas naturales, para que ustedes comprendan cuál era el contexto y la comunicación con la persona, que yo me escuchó discutir con alguien, que yo era un mecánico con el que yo discutía por un vehículo viejito, que yo estaba interesada en comprar por ciertas circunstancias, un modelo 80, pero que no servía, y que yo le decía que yo no entendía de esas cosas. Y después el señor me dice, mire, ¿y usted por qué anda queriendo comprar caro? No, es que fíjese que lo necesito para esto. Mire, cuando quiera, yo conozco de varios predios, me mencionó de un predio en Misco, y me dijo, si no, yo le mando folletos a algún lado o le llevo carros a enseñarle. Yo le dije, vaya, está bueno, ahí le digo dónde y cuándo. Mas nunca sucedió, porque la verdad, cuando yo ya lo vi demasiado buena gente, me dio un poco de pena que malinterpretara la situación. Pero el Señor fue bastante abierto y comunicativo conmigo. Así que yo no tuve ningún empacho en hablar con él. Pero es lo que es. Esas son las circunstancias cuando yo digo, me preocupa lo que estoy diciendo. Uno, porque le estoy diciendo cómo yo le digo a la comisión quién es la persona. Segundo, porque yo no sé hasta dónde pudieron crear cualquier tipo de escenario para encontrarme en cualquier tipo de reunión en donde pudieron haber estado presentes, saber ni quiénes, para decir que yo estoy en alguna reunión con una intención criminal. Me preocupa sobremanera, más cuando yo estoy diciendo acá qué era lo que yo intentaba apoyar al MP o a la CICIG, porque cómo lo pueden estar recepcionando en este momento. ¿Cómo lo pueden estar recepcionando? Y yo sin saberlo. Entonces yo con las personas sí me comunicaba de esa manera. Fueron gentiles. ¿Cómo puedo expresarle yo, señor juez, que aunque le hablase y tuviese, no esa confianza, pero esa libertad de comunicación, no quiere decir que sea algo malo o algo ilícito, porque no es así? Porque si así hubiese sido, ¿por qué yo voy a contener comunicación sabiendo de la investigación? Porque yo ya sabía de lo que estaba haciendo. ¿Sí? O sea, no tiene lógica nuevamente. Y me preocupa porque entonces, ¿bajo qué riesgo salgo yo de aquí ahorita? Y que quede claro, no es conmigo ni con la poca o mucha información que se haya dado que develaron esta estructura, porque no fue así. Ellos ya han sido claros que fue por el seguimiento que le dieron al importador Miau Miau. Pero algo que también es importante es que las personas de confianza mía que se delegó para que pudieran hablar con los investigadores, incluso unos usuarios de Puerto Quetzal, nos hicieron llegar números telefónicos a donde supuestamente estaban aconteciendo actos anómalos, y no tuvimos empacho en también entregárselos a la justicia. Entonces, estoy preocupada porque no sé en estos momentos qué es mejor para mí, si mi libertad o mi vida. Porque la gente lo puede malinterpretar bajo cualquier tipo de circunstancia. Y dije este antecedente porque, si bien es cierto, están presentando unas conversaciones recabadas de una fuente que es una computadora, porque así lo han dicho, no de un celular, yo aquí podría venir y decir, pueden poner mi foto, fotos de Facebook, ellos tienen acceso a eso porque tienen mi teléfono, cualquiera puede poner una foto, aquí cualquier cosa se puede hacer hoy en día en un computador, pero yo no vengo ni a mentir ni a engañar, porque si año y medio de investigación, si miles de intercepciones telefónicas, fotografías de reuniones, no me tienen de esa manera, ¿por qué voy a mentir en lo último? Sería el peor error que yo podría cometer, pero no lo estoy develando ahorita, se los hice ver en su momento, sabiendo el riesgo que implicaba, pero yo dije, mejor me quedo callada y que ellos sigan con su investigación.
Incluso después de los hechos del 16 de abril, cuando yo me acerqué a ellos diciéndoles que tenía cierto miedo, el mismo investigador, Mauricio, me dijo: licenciada, tranquila, no hemos detectado violencia dentro del grupo para que usted corra riesgo en su personal. Entonces yo me quedo, ¿qué hago yo con ese tipo de situaciones? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entiendo por qué la PGN estaba aquí el día de ayer y no quise pronunciarme al respecto, pero yo, señor juez, sí quiero ser categórica en algo. Después de las cositas que yo he ido diciendo acá, yo sí temo porque algo me pueda pasar. Yo sí temo por mi vida y por la de mi familia, que se circunscribe a una persona. Yo sí tengo miedo de eso y quiero pedirle respetuosamente a usted que me acompañe en la Procuraduría de Derechos Humanos, porque yo realmente no sé cómo voy a salir de esto, porque aún detenida en mi primer día, como ya le dije, se me acerca uno de los abogados y hoy una reclusa incluso me manda a decir que una de las detenidas que está en el centro de Santa Teresa de la zona 18 me manda saludos diciéndome que me espera. ¿Qué hago yo con eso? No podía hacer más. Yo no podía hacer más con toda la información que estaba manejando, y lo poquito que yo considero que no fue poquito se trasladó en su momento a la comisión, al MP, para que se hiciera algo, y ahora yo me siento en total abandono. Insisto, no estoy diciendo que conmigo develaron ese estudio y las personas, porque no es así. Ese es el trabajo meritorio de CICIG y del MP. Pero no me reservé cuando pude haberme reservado cualquier tipo de circunstancias. Por supuesto, volviendo a lo que tienen acá en estas fotografías, no me voy a poner a cuestionar la fuente para causar falta de certeza jurídica, porque no voy a caer en eso. Yo aquí estoy afirmando el tipo de comunicación que he tenido con la persona, hasta en qué momento se dio, y sí, hay algo que mencionan acá, dos aspectos importantes, y podrán tener cualquier otro tipo de antecedente anterior o posterior a esto, porque nuestras comunicaciones eran amplias y de todos los temas, porque a veces la gente me lo ha preguntado después de que esto salió, pero ¿y qué tenía que ver con lo de los marchamos? Porque me lo han preguntado. Entonces, mire, desde miembros del directorio de SAC, llamadas constantes, sí, o en una oportunidad de la vicepresidencia de la República por parte del licenciado Monzón, con aquello de que, mire, atiéndase a una empresa porque quiere conocer cómo está el tema de los marchamos, recíbalos por favor, ayúdeles, instruyan. En el ánimo de ser condescendiente, además, vengan, sí, no, estamos trabajando, es con estos objetos. Punto. No dependían de mí para ningún tipo de vinculación, porque de todas maneras ni los eventos licitatorios tuvieron éxito, tampoco han participado, porque la única empresa que llegó a hacerme ese cuestionamiento, y lo voy a tener que decir porque quiero ser muy clara, fue una empresa de nombre Contecna, fuera de esa no, y no pasó absolutamente nada. Y así llegaron cantidad de empresas, porque una vez tienen conocimiento del plan de modernización, llegan con aquella inquietud de que todos quieren ofrecer los servicios. Y no me queda más a mí que estar a hablarle a la gente, explicarles, si no, bueno, muchas gracias, y que se vayan. Porque si yo cierro totalmente las puertas, la gente se quejaba al despacho superior, incluso cosas así llegaban del Congreso, pero eran cosas del quehacer diario. Si me preguntan por los temas de marcha, a eso era lo que quería. Si yo iba a reuniones, yo le voy a ejemplificar quizás la última, que creo que es importante. Yo estaba en una reunión en Pronacom, en un edificio de la zona 10, atendiendo a una delegación extranjera, Ministerio de Economía, atendiendo a gente del sector privado, a gente de la SIECA, explicándoles cuál era el sistema o la propuesta de sistema que se quería implementar para evitar los actos de corrupción y varios problemas de aduana. Estando ahí, al teléfono de Pronacom me entra a mí una llamada de Casa Presidencial.
y me dicen, el señor presidente la está llamando para que se venga inmediatamente. Yo le dije, por favor, no puedo salir, estoy atendiendo una reunión. ¿Me puede dar una hora? Para no dejar mi reunión tirada, porque tengo gente que venía del extranjero. Y le voy a explicar por qué yo estoy mencionando eso. Cuando yo voy a la reunión, ni estaba el presidente, y las únicas personas que me encuentro son como a 3 asesores que dijeron ser asesores, pero que no los conozco ni por cara ni por nombre, y al entonces interventor de Puerto Quetzal, de apellido La Inquiesta. Y yo digo, ¿qué pasó en Puerto Quetzal? Y la intención de la reunión era discutir por qué yo en un oficio o en un memorando le había contestado a la portuaria que lo felicitaba que pusiera su inspección de rayos X, pero que yo no podía avalar las especificaciones técnicas del equipo a ellos porque no era de mi competencia. Y ellos creían que yo estaba obligada a hacerlo, y les saqué el causa y el recausa y les expliqué por qué no. ¿Por qué sacó ese ejemplo? Porque a reuniones me llamaron a varios. Y cuando estaba el presidente de la República, yo no era quien para preguntarle al presidente de la República quiénes están presentes. Voy a tomar nota y voy a tomar lista de asistentes. Y traigo esto a colación también porque en una de las escuchas telefónicas que el presidente de la República tiene con el licenciado Muñoz, donde este último le dice que yo debo cambiar un informe por un informe que él me pidió, efectivamente se están refiriendo a buscar la tercerización de los servicios de la administración tributaria, a la cual me opuse rotundamente porque querían que en el dictamen se dijera que la única alternativa era esa tercerización. Y en mi informe yo les dije, no, hay muchas más opciones. Recurso propio, recurso extranjero, apoyo crediticio con Banco Mundial, Fondo Monetario, algo mixto o una tercerización. Y tengo los documentos. Me hiciera el favor de... donde puedo dejar constancia de que a eso se refiere la comunicación telefónica, pero que porque se empieza a especular, tal vez yo estoy anticipándome o viendo importancia en cosas que tal vez no lo son, pero prefiero 1000 veces dejarlo claro. Y aquí está la copia de mi parlamento ante los miembros del directorio, las bases de licitación que querían sacar, en las cuales yo no participé ni tampoco las aprobé, la hoja donde se refiere a la escucha telefónica, donde piden que yo componga ese informe, y lo que yo contesto al decirles, no, estas son las observaciones y es lo que a mí me corresponde hacer. Porque ahora en el ambiente queda si realmente también me prestaba para otro tipo de situaciones, y aquí está el que no. Y saco ese ejemplo, señor juez, porque reuniones muchas y mucha gente, pero no puedo yo identificar con nombres a personas que realmente no conocía. En muchas reuniones hasta gente extranjera estaba, otros ministros que no entendía qué hacían en las reuniones, sobre todo viendo temas de SAT, pero ahí estaban, pero yo no estoy para cuestionar quiénes se encontraban en esas reuniones. Así que tal vez lo importante para mí es ser bien categórica, señor juez, que aunque aún sin rebatir la fuente de la información, aparece acá comunicación con el señor González Álvarez, como Estuardo para mí, eso tampoco fue como una resolución o un propósito criminal. Y en el peor de los casos, así quisiera verse cuáles eran las funciones que entonces se hacían con él para esa resolución criminal, porque todos los demás indicios que yo he proporcionado nunca fueron emitidos por mi persona. Yo sé lo que puede dar lugar a pensar, pero inferir es una cosa. Y temo realmente
por el hecho de lo que a partir de este momento pueda suceder, porque yo no sé si son tan capaces las personas de haber efectuado reuniones con personas que yo no conozco personalmente, pero que están involucrados en los casos, y que resulta que por acudir a la misma yo tenga que ser responsable de algo. Por lo que veo, tampoco se encuentra documentado algo así, porque no creo que maliciosamente, y menos para asegurar mi presencia en un proceso, se oculte una información de tal naturaleza. Pero decirle realmente en este caso, tanto al Ministerio Público como a la Comisión, lo que estaba en mis manos por hacer, lo hice, y de una forma desinteresada, sin buscar ningún tipo de beneficio y de protección, porque no tengo por qué buscar ningún beneficio ni protección. Pero haberlo descubierto para mí en mi proceso de declaración me pone en una situación de suma desventaja, que yo ya no sé qué voy a hacer de aquí en adelante, porque la paz de mi vida yo no la recupero tan fácilmente, y no sé qué más pudieron haber sido capaces de hacer para caer a mí en una tal red de mentiras, porque mi trabajo fue realmente de proporcionar información, y que no es ilegal, porque al final es información de libre acceso, y que incluso en otras oportunidades también se compartió a los medios. Y si yo recibo una instrucción del superintendente para trabajar directamente con este medio, y luego veo que no solo se relaciona con aduanas, sino con fiscalización, sino con recursos humanos, con planificación para saber los proyectos de cooperación internacional, y que constantemente llega a la SAT, más que ser una persona extraña a la SAT, la vi como una persona pues que estaba trabajando para SAT, pagada o no, eso tampoco yo lo sé, como me fue normal ver a las otras personas de Canal 3 y de los otros medios que estaban ahí. Entonces, eso hizo obviamente que esa constante comunicación generara, tal vez no es correcto decir lazo de amistad, porque no es lazo de amistad, sino cercanía y confianza, sin ningún problema que entrara, y mire cómo estamos, fíjese que yo estoy haciendo tal cosa, pero ¿y eso por qué se da? Mire, es que lo que pasa que aquí la Contraloría nos causa problemas cuando esto no es lineal. ¿Qué se refiere a eso? Un cambio lineal es un técnico con un técnico, un administrador con un administrador. Si usted lo hace a la inversa forzada, incurre en hallazgo de la Contraloría. Entonces, me preocupa sobremanera ese tipo de situación. Pero, señor juez, ¿qué más realmente yo podía hacer? Lo que hice, lo hice, y como dije, lo volvería a hacer. Pero siento que me tienen entre la espada y la pared, porque o me matan unos de una forma o me matan otros de otra forma. Descubrir esto para mí fue frustrante. Darme cuenta ahora de cómo operaban es frustrante, porque yo estaba ahí. Pero independientemente de lo que se diga, de lo que se quiera aparentar, o de lo que a mí me pudieron haber incurrido para comunicarme con determinadas personas, lo importante es cuál fue mi acción directa y si realmente yo tuve ese beneficio. Y en esas dos cosas le garantizo que no es así. Como yo les dije, tal vez mi palabra no basta. Si coadyuva una prueba de confiabilidad como es el polígrafo, yo me la hago. Y la hago frente a usted, señor juez, y firmo que no estoy violentando mis derechos humanos. Pero es que no puede ser que después de tanto he tenido que soportar humillaciones en la calle. Humillaciones desde el momento en que me detuvieron. Voy ya casi para los 8 días de estar toda una semana, de estar en una carceleta. Le agradezco que me haya dejado bañarme el día de ayer. Pero en los medios sale una burla tan espantosa
que ha denigrado toda mi condición de mujer. ¿Qué más puedo perder ya? Más ya no podía hacer, porque si yo hubiese sabido que esto estaba operando con nombres y apellidos, se los digo, y muchas de las personas que hoy están, se les dio sin saber qué era lo que iban a terminar de descubrir. ¿Cómo voy a ser yo tan tonta de decirles? Porque fue lo primero que les dije. No sé, y si se empieza con perfiles económicos, dicen de A, B, C, aquí están, pero esto es lo que yo tengo, si ustedes quieren más, no, mire, y el personal, ahí está. ¿Cómo iba a dar algo que al final viniera a rebotarme a mí y a ponerme en una situación tan difícil? Solo falta que me digan que porque hablaba con don Estuardo, cómplice o responsable directa, con los administradores, cómplice, responsable directa. No es así. Por eso para mí fue importante hacerle ver desde un inicio las comunicaciones que podían hacer una relación o un análisis de cuál en todo caso fue mi rol de participación en esa estructura, temiendo obviamente que cualquier cosa puedan decir y temiendo definitivamente por lo que pase de aquí en adelante. Estoy 100% segura que hay muchas cosas más que yo podría aclarar, y si las puedo aclarar en el interrogatorio con ustedes, yo espero poderlo hacer, porque yo ya no aguanto esta presión, señor juez. No es posible que yo me he tratado de la peor forma y que otras personas tengan tantos privilegios y sin beneficio alguno, por creer y confiar en la gente. Porque yo sí creí cuando miraba a un presidente que quería mejorar las cosas y llegué a sentir orgullo de que era parte de un buen equipo, cuando solo me doy cuenta que a mí me usaron. Y por eso le dije una vez a alguien en la prensa, me siento tan usada, porque creí que era inteligente y hoy me siento la mujer más tonta. Si ese fue mi pecado, no sé de qué forma más cruel me puedan castigar de lo que ya hicieron, señor juez. Pero ¿qué hago yo de aquí en adelante con mi vida? ¿Qué hago? ¿Voy a vivir pensando en que voy a aparecer encunetada como me lo dijeron? ¿Qué hago, señor juez? Tan fácil que debió haber sido que me dijera el Ministerio Público. Yo trabajé ahí, señor. Dice, siéntese, acláreme esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y se lo hubiera dicho de la mismísima forma y hasta más. Yo entiendo y no quiero lastimar susceptibilidades con esto, que hay una presión muy grande. Pero no me conviertan en el error de un proceso penal, porque sí me atemoriza eso. Hay momentos en que he llegado a pensar, y son cosas absurdas, pero mejor las digo. En enero de 2014, para mi fecha de cumpleaños, el licenciado Juan Carlos Monzón me mandó un arreglo de flores. Ya me da hasta miedo que piensen mal. Y fue el 21 también que recibí. Creí que tenían estima hacia mi persona. Creí que valoraban mi trabajo. No estoy diciendo que sean culpables o personas incorrectas, no es mi función hacerlo o decirlo. Pero ¿cómo yo iba a saberlo? Porque de la boca de ellos tampoco salió ese tipo de situaciones.
¿Cuántas veces? Sí, me dijo, venga a saber qué día tomamos un café. Gracias a Dios que no lo hice, porque con un café que yo me tome, saber qué estarían pensando ahorita, licenciado, señor juez, se lo juro que saber qué estarían pensando, cuando en realidad tal vez solo hubo un café de por medio, pero gracias a Dios que no lo hice. Pero ¿cómo no si yo trabajé con esas personas? Así que si hay algo que yo pueda aclarar más, con mucho gusto lo voy a hacer. Sé que para mí pareciera ser el tema más escabroso, pero tiene explicación, y si otras circunstancias se dieron por la confianza de la persona, eso no implica ningún tema de ilegalidad, porque aunque así tuvieran otro tipo de conversaciones, que yo sé que no, pero de forma amistosa, eso no quiere decir que uno haya hecho una cuestión ilícita, porque tampoco es así. Así que, solo porque creo que no sé si exista el suero de la verdad, si no le diría que me lo pusiera. Pero eso es lo que yo puedo decir con relación a los hechos y a los indicios que han presentado. Y que no considero que en ningún momento yo haya ejecutado acciones para que estas personas aparentemente hicieran las acciones ilícitas que efectuaron. Que en mi persona nunca estuvo tan siquiera la posibilidad de hacer una valoración de una declaración aduanera en una rampa, de generar un criterio de riesgo personalizado hacia un importador, ni de poner a alguien en específico para, porque creo que la historia sería diferente, pero no es así. Así que yo, señor juez, quisiera pedirle que se tome su tiempo y analice también los indicios que yo le doy. Se lo suplico con todo mi corazón. Y si usted cree pertinente que me haga esta prueba de polígrafo acá con ustedes, requiera que yo me la hago, si eso le da a usted mayores elementos de convicción. Por supuesto que quiero salir de esto, por supuesto que quiero mi libertad. Tengo un hijo que solo depende de mí, que ha vivido toda su vida conmigo. Empeñado lo tengo. Claro que muero por ir a verlo y poderlo atender. Pero también me pongo a pensar que cuando salga, ¿será que yo estoy en riesgo? ¿O será que yo estoy entrando en un estado de pánico? Entonces háganmelo saber para recuperar un poco de paz, porque yo siento que ya la perdí toda. Eso es lo que yo puedo declarar. Claro, fíjese que, bueno, esto ahorita por supuesto vamos a concluir, pues, porque ya llevamos prácticamente desde que comenzamos casi a las 9:15 y ya ahorita pues ya está avanzado. Y el problema, otro de los problemas es que yo no solo un proceso tengo, pues yo cuando he hecho recesos he ido a tener audiencias unilaterales, todo, pues, por supuesto. Pero uno de los aspectos fundamentales del derecho penal es descubrir la verdad. Y el problema de esto, descubrir la verdad, es que como que lo complejo del derecho penal es que como que nos trasladamos al pasado y lo único que nos permite como que más o menos tener un acercamiento son prácticamente este tipo de actividades, pues así como el Ministerio Público puede hacer un señalamiento, pues también la persona tiene su derecho. Y eso, y por supuesto, uno hay veces es posible que tenga un montón de cosas que hacer, pero el sentido del proceso penal es ese. Entonces escuchar, apuntar y después hacer los análisis, porque tengo que hacer un razonamiento intelectual con base a los requerimientos planteados de la investigación. Entonces, y el problema es que lamentablemente me da la impresión que como que el derecho penal no se diseñó
para procesos demasiado extensos, demasiado grandes, y yo siempre lo he dicho, no es por nada, pero he tenido aquí 40, 50 personas sindicadas, con 40, 50 abogados que a veces no caben aquí. O sea, el proceso penal no se diseñó para eso. Da la impresión que es el proceso penal de personas individuales y no este tipo de proceso. El problema que tenemos, uno de los problemas es lo que pasa es, estamos en mañana sábado, domingo, y el problema es qué se hace con las personas. Pues, ese es otro problema que tenemos. En un caso, en una persona anterior, no dicté la prisión preventiva, sino que prisión provisional. Eso no lo reconoce el código, pues, o sea, pues, pero uno va buscando las alternativas, al menos para tratar de compensar, y esos son los problemas que se dan. Pero bueno, indistintamente de todas estas cuestiones que estoy haciendo referencia, y el último problema es que hablar de derecho penal es hablar de violencia, y violento actúa el particular que pone en peligro o lesiona bienes jurídicos, y violento también actúa el Estado, pues estoy consciente, y por eso es que dentro de ese proceso penal existen una cantidad de garantías. ¿Para qué? Para proteger en determinado momento esa violencia, tanto del particular como del mismo Estado. Entonces, esos son los problemas que se da. Consideré prudente hacer esta referencia, pues, porque ese es el sentido del proceso penal. Pero aquí lo prudente es aplazar la audiencia. Aquí, aunque quisiéramos trabajar, aquí pasaríamos. Lo que corresponde ahorita es darles intervención a cada uno. Después de eso, darles intervención nuevamente para que hagan sus requerimientos, y después dictar la resolución. O sea, con esto estaríamos hablando de horas, si es capaz amanecemos aquí, si quisiéramos seguir trabajando. Y otra cuestión es, por las características del proceso, llega un momento en que ya la capacidad mental está sentado, es imposible, uno ya no llega a asimilar, ya no llega a comprender. Entonces, y por supuesto, y estoy consciente que depende de una resolución, prácticamente como lo dice la vida de la persona, pues a veces para uno es fácil, pero para el que está sufriendo las consecuencias no es una cosa sencilla. Entonces, lo prudente es aplazar la audiencia para el día lunes a las 11 de la mañana. ¿Por qué a las 11 de la mañana? Yo tengo otras actividades en la mañana. Tengo que ir a la unidad de métodos especiales, tengo una primera declaración, así bastante corta, y tengo algunos otros asuntos. Entonces considero que lo prudente es el día lunes y tratar de ver si terminamos el día lunes con esta. La verdad es que ahora no puedo seguir corriendo más. Y la verdad es que este proceso que se le denomina la línea, prácticamente solo a este proceso he estado dedicado. Entonces, pero bueno, y el problema es dejar a la sindicada en la misma situación, en las carceletas. Ese es otro problema, porque lo ideal fuera, bueno, si se dictaran las resoluciones, pues ya se sabe que se va a dictar, pero como lamentablemente se queda siempre en ese impasse, y estoy consciente yo con relación al problema de las carceletas, pero también estoy consciente que trasladar a una persona a Santa Teresa en determinado momento puede generar todavía más problemas. Pero, ¿quién me había pedido la palabra? Señor juez, gracias, y con el debido respeto, si fuera posible iniciar a la 1 o 2 de la tarde, a las 11, para no interrumpir, para ingerir alimentos, sino para seguir en la tarde, pero se lo dejo a su consideración. Muchas gracias. Sí. Gracias, señor juez. Realmente nosotros apreciamos mucho el tiempo que se ha tomado para este tipo de situaciones, pero yo, estricto sensu contrario a lo que acaba de plantear aquí el colega, yo le iba a pedir que por favor empezáramos a las 8 de la mañana. No es posible
que todos aquí, absolutamente todos, vamos a agarrar de aquí a nuestras casas, ¿sí? Vamos a agarrar de aquí a ver a nuestras familias. ¿Y qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? En realidad, su situación jurídica a esta fecha no se ha determinado. Entendemos las implicaciones que tiene un caso tan grande como este, pero ella sigue aquí. Entonces, además de eso, señor juez, si usted bien recuerda, el día de ayer yo le hice mención respecto al examen médico forense que usted tiene ya en el proceso. La condición de la licenciada Claudia Méndez no es la óptima. Sin embargo, ha aguantado 5 días recluida en la carceleta. Pero véanla, nadie se está inventando el agua azucarada. Está muy mal. Cada vez que intenta pararse, siento que se nos va a desmayar. Está recibiendo de alguna manera, y no quiero que esto se malinterprete, algún tipo de intimidación. Señor juez, ella no puede continuar así. Y en base al dictamen médico forense que usted tiene en sus manos, el dictamen médico forense que usted tiene en sus manos, yo le rogaría que lo leamos nada más, para que se fundamente mi solicitud de trasladarla a un centro asistencial. A mi patrocinada ya no la pueden tener así. No es humano, señor juez. Todos nos vamos de aquí a nuestras casas a ver a nuestras familias. Eso es bien simple. Pero ¿qué hago con ella? ¿Qué pasa si el fin de semana quiero que pudiera usted tener la oportunidad de ver el dictamen médico forense? ¿Qué fue lo que determinó? Hace 2 días el médico forense, no ahorita. Y esa situación se agudiza y está más crítica. Y no como medida de querer esquivar o algo así. No, esas son artimañas que se han utilizado en repetidas ocasiones, en esta sala incluso, que se siguen usando. No es eso. Necesito que la revise un médico. Es lo único que le pido. Que la revise un médico. Y no le pido, le suplico que empecemos el lunes a las 8 de la mañana. La situación, yo entiendo que su judicatura tiene exceso de trabajo, yo lo entiendo. Nosotros también. Todos han sido testigos, los señores del Ministerio Público, incluso los señores de la CICIG y los demás abogados que nos acompañan, que desde ahí he llamado yo a mi casa para organizar los asuntos de mi hija, una niña pequeña. Todos tenemos cosas que hacer, pero no podemos seguir esperando. Y perdóneme, yo entiendo su tiempo, señor juez, yo lo entiendo, pero también, ¿cuánto tiempo más necesitamos tener a la licenciada Claudia Méndez en esta situación? Por favor, yo le suplico, atendiendo al tema del dictamen médico forense que usted tiene, y en el entendido de que queremos terminar rápido. Mire, yo de verdad no me voy a tardar 30 horas en dar mis argumentaciones, no. Mejor explicación que la que ella ha dado, yo creo que nadie puede dar, si ella la que estaba dentro estaba dentro de la institución y sabe cómo funciona la misma y todos los problemas que se dieron. Yo lo único que le ruego es que pueda ser trasladado a un centro asistencial para su evaluación y luego pues obviamente tiene que regresar a las carceletas, solo que nos permitan que la evalúen. Lo último que queremos es que pase 8, 10, 20 días en un hospital, jamás. Si lo que nos urge es que se arregle su situación jurídica. Las peticiones concretas son esas dos, señor juez. Hagamos una cuestión, hagamos un receso de 5 minutos y conozcamos el informe del forense, del peritaje del doctor con relación a lo que está indicando él en sus conclusiones, y seamos bien breves y tratemos de darle una solución lo más rápido posible. Con relación a lo otro, pues de comenzar el lunes más temprano sería cuestión de coordinar, pero tampoco no le miro ningún problema. Entonces solo 5 minutos, por favor, y arreglamos.
Por segundo día consecutivo, en el juzgado P de mayor riesgo se ha escuchado la primera declaración de Claudia Méndez, exintendente de aduanas. El día de ayer se usó para que el Ministerio Público expusiera todos los audios, todas las llamadas telefónicas que tenía como acusación, y luego de hacer un receso se inició o se reinició hoy a las 9 de la mañana nuevamente la declaración de Claudia Méndez. Durante toda la mañana, desde las 9 de la mañana, estuvo ella rebatiendo los audios de las escuchas. Vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos con más información respecto a cómo va a concluir esta audiencia.